Creo que hay millones de personas que nos preguntamos por qué hay grandes empresas que a día de hoy siguen promoviendo el combustible fósil con subvenciones de los Estados en lugar de reducir esta energía para sustituirla por las energías renovables. ¿Por qué siguen proliferando las armas, el tráfico de armas o las economías especulativas y depredadoras, que son lo contrario a la agenda que hemos aprobado? También se pregunta a la ciudadanía cómo es posible que en el Brasil de Bolsonaro se queme impunemente el Amazonas durante estos meses. Son preguntas que nos llevan a preguntarnos quién manda realmente. Y eso es importante, hacer esa pregunta, compartirla en un lugar como este, las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que todos queremos que Naciones Unidas realmente sea el lugar de la soberanía, porque aquí se representan los Estados elegidos por sus pueblos y, por lo tanto, este es el lugar de la legitimidad democrática. Y necesitamos que aquí realmente se decidan las cosas. Pero si aquí aprobamos declaraciones que luego no se llevan a la práctica y, en cambio, vemos como aquellos que van en contra de estos objetivos siguen actuando con absoluta impunidad, y, por ejemplo, igual que hablaba de la quema del Amazonas, podríamos hablar de Berta Cáceres. Su hija sigue reclamando justicia para Berta Cáceres, que fue asesinada, activista en defensa de la naturaleza, que fue asesinada y que a día de hoy los responsables de su homicidio todavía no han tenido que responder ante la justicia. Igual que las miles de personas que mueren en nuestro mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo donde están las playas de Barcelona y de tantas ciudades hermosas, y que no queremos que sea fuente de muerte, sino fuente de vida. Y son miles y miles de personas que huyen de la guerra, de la miseria, del cambio climático y que mueren ahogadas, como los 140 millones de personas refugiadas que se calcula que a causa del cambio climático habrá en 2050. Cuando vemos estas acciones que se concretan a día de hoy, que van en contra de la vida, que van en contra de los ODS, que van en contra de la Agenda 2030, que van en contra de los derechos humanos y que, sin embargo, mantienen su agenda de especulación y de muerte, una se pregunta, millones de personas se preguntan, ¿quién manda realmente aquí? Insisto, yo creo que tienen que mandar las Naciones Unidas. Que nosotras, las ciudades, estamos haciendo el trabajo, que con muy pocos recursos estamos poniendo mucha creatividad para implementar los ODS, desde las más pequeñas hasta las más grandes, que como tenemos pocos recursos, tenemos una gran capacidad de cooperación entre nosotras que también queremos compartir con los Estados y que en concreto CGLU, que es la red más importante de ciudades a nivel mundial, fue precisamente la primera que puso en el centro de su agenda la implementación de los ODS, porque es en nuestras ciudades donde tenemos que garantizar los servicios públicos, la inclusión, la cohesión y la prosperidad de las personas.